Hola compañeros, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez en nuestras pláticas. Ya dimos los 10 minutos, así que ya vamos a iniciar. El día de hoy vamos a tener la plática de primeros retos de la clínica en exóticas impartida por la doctora Zavala. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara. Actualmente pertenece a la Asociación Internacional Veterinarios Aviares. Realiza estancias voluntarias en el Zoológico Guadalajara, Villa Fantasía, en la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco y en la Clínica de Aves Parque Agua Azul. Ha impartido conferencias como lo son patología en aves, sobre lesiones comunes y fisiopatología, así como ha hecho talleres de toma y recolección de muestras. Por respeto a la plática, por favor apaguen sus cámaras y micrófonos. Durante el transcurso de la plática pueden poner sus preguntas y se van a contestar al final. Muchas gracias, Fer. Antes que nada, pues muy buenas tardes a todos quienes están presentes y agradecer el espacio a Sociedad de Alumnos. Creo que es muy importante ahorita en tiempos pandémicos, pues generar esta clase de espacios didácticos y que sean de aprovechamiento para todos, pues ya que no podemos estar presencialmente o teniendo el mismo aprovechamiento que normalmente, ¿no? No sé si se ve mi presentación bien, si me pueden echar ahí un mensajito de si se ve bien, no se ve bien. Entonces, pues bueno, el tema que nos compete el día de hoy son los primeros retos en la clínica de exóticos. Elegí este tema para compartirles, pues para que sea una cuestión introductoria y en ánimos pues de salir de este letargo vacacional, ¿no? No cargarnos tanto de información, sino entrar como ligeritos al semestre. Entonces, lo primero que debemos abordar al momento de que hablamos de clínica de exóticos es por qué ejercemos la clínica de exóticos. Y pues teniendo en cuenta todo este contexto de que la tenencia de animales exóticos data de hace miles y miles de años, las primeras colecciones zoológicas existen desde hace más de 3.000 años, de parte del Imperio Chino, de parte del noreste de África, y la tenencia de animales no ha cesado desde entonces, es una cuestión que sigue hasta la fecha y que se ha traspolado no a la tenencia per se de zoológicos individuales, sino a la tenencia de animales no convencionales de compañía. Entonces, esta relación del hombre y el animal, pues se podría decir casi que una parte inherente de la cultura global y una parte inherente de la búsqueda de la cercanía con los animales. Entonces, pues tenemos ahora esta tendencia de los nuevos animales de compañía, que cada vez va creciendo más y a la gente cada vez le gusta más o se da más la tendencia de animales más diversos y de especies más inusuales, ¿no? Entonces, como médicos veterinarios, se nos empiezan a presentar estos retos de la tendencia de nuevas especies y que obviamente tenemos en teoría que estar capacitados para atender de una manera integral y ser conscientes también de que la fauna se nos va a presentar en diversas áreas de nuestro ejercicio profesional y que la aproximación que vamos a tener no va a ser la misma por el contexto en el que simplemente nos vamos desempeñando. Entonces, no va a ser el mismo ejercicio clínico que hagamos tal cual en una clínica privada o en un ejercicio particular de clínica con un paciente, a lo que vayamos a hacer, por ejemplo, en un centro de rescate de fauna, donde pues nuestra prioridad va a ser trabajar a nivel de poblaciones y de ecosistemas y trabajar también con cuestiones de ecología y de comportamiento y con animales que realmente no están acostumbrados al humano. O lo que se hace, por ejemplo, en la medicina de zoológico, que involucra toda esta cuestión de la educación ambiental, del manejo con el público, del manejo de los hábitats. En ocasiones, pues algunos zoológicos que trabajan también con investigación, con reproducción, con conservación de ciertas especies, o tal cual medicina de la conservación, que va a ser esta rama en la que se trabaja, sí la conservación, pero directamente en el sitio donde se da toda la convivencia ecosistémica y las interrelaciones que tienen los animales en su medio libre con los humanos. Por ejemplo, toda esta cuestión de la pandemia que sabemos que inició derivada pues de una cuestión zoonótica y antropozoonótica, tiene mucho que ver con la medicina de la conservación y no va a ser la misma aproximación que le demos a ese tipo de estudio a la clínica privada o la clínica particular con los animales exóticos, ¿no? Y
pues bueno, como en cualquier ámbito o ramo del desarrollo profesional, tenemos particularidades que nos resultan desafiantes y que nos van a suponer retos al momento de hacer nuestro ejercicio clínico. Entonces, sabemos que estamos trabajando con animales exóticos y al momento de hablar de esto, estamos hablando de un ramo inmenso que estamos trabajando con muchísimas especies de variedades de fauna que no podemos ni siquiera terminar de imaginar. Sabemos que todos los días se describen decenas de especies nuevas y que difícilmente vamos a terminar de conocerlas todas, ¿no? Entonces, trabajamos con vertebrados de distintos órdenes taxonómicos, cientos de familias y jamás vamos a terminar de conocerlas todas. En esta secuencia de ideas tenemos que entrar en un mindset de adaptarnos y de ser prácticos en cuestión de lo que como médicos podemos ofrecer y lo que como médicos podemos tener a nuestro alcance en el ámbito clínico. Entonces, o sea, les hablo de esta cuestión de que simplemente las jeringas que tenemos van a ser las mismas jeringas que tenemos que adaptar para trabajar desde un colibrí hasta un elefante y pasando por un felino, pasando por cualquier animal, ¿no? Entonces, nosotros nos adaptamos utilizando diversos tamaños, en este caso de jeringas, ¿no? O la cuestión de, por ejemplo, clavos intramedulares o cuestiones quirúrgicas, ¿cómo vamos a adaptar un quirófano que pueda funcionar tanto para un animal chiquitito como para un animal súper grande, los transportes, todas las cuestiones que nosotros tenemos que entrar en esta cuestión de practicidad y de adaptación a los medios que tenemos de trabajo y a las maneras en que se pueden aplicar para integrarlos en nuestra práctica clínica. Y pues teniendo un ramo tan amplio, lo más natural y lo más común es irnos como especializando, que nuestra misma práctica clínica o nuestra misma trayectoria nos vaya guiando hacia ciertos niveles como, no de especialización quizá per se, pero sí de una práctica clínica que esté más enfocada a cierto grupo taxonómico o a cierta especialidad sistémica, ¿no? Entonces, quienes me conocen saben que, por ejemplo, yo me he dedicado principalmente a la clínica de aves, pero vamos hablando entonces de aves. Tenemos más de 9.000 especies de aves distintas, de diversos órdenes, de cientos de familias, y cada familia y cada especie va a tener una diversidad ecológica, fisiológica, dietológica, y entonces, ¿cómo hacemos para tener esta aproximación de un manejo clínico integral o de un manejo zootécnico integral al momento de trabajar, si ya incluso nos derivamos de todos los animales que existen a solamente las aves, ¿no? Vamos a tener pues multitudes o muchos factores que son comunes a nivel de las especies, a lo mejor cuestiones fisiológicas o etcétera, pero siempre vamos a tener diferencias y siempre vamos a tener excepciones en el manejo clínico. Y ahí es donde entra uno de los primeros retos que tenemos como médicos de fauna silvestre o médicos de exóticas, que es en el conocimiento de estas especies. Y a veces nos encontramos excepciones que de verdad son inimaginables hasta que no te pones a rascar la 10ª página de Google, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Dosis de medicamentos comunes, dosis de meloxicam es distinta para distintos órdenes de aves, pero incluso, por ejemplo, hablando de aves rapaces, sabemos que tenemos que administrar, ejemplo, 0.5 miligramos por kilogramo de meloxicam. Y existe una especie muy común en nuestra región, que es el aguililla cola roja. Se ha demostrado que esta especie tiene una tasa metabólica muy alta en lo que respecta a la biodisponibilidad de este fármaco. Entonces, supongamos que nos llega un paciente de esta especie y tiene signología análoga al dolor, nosotros estamos administrando el medicamento en la dosis que conocemos para todas las demás aves o para todas las aves de ese orden, que ya es un dato pues relativamente específico, y no vemos mejoría de esta signología y no entendemos por qué sucede. Y cuando nos metemos a la 15ª página de respuestas de Google, nos damos cuenta que esa ave tiene esa particularidad de que metaboliza el fármaco muy rápido, entonces como lo estamos metiendo, se está excretando, ¿no? Y son ese tipo de excepciones las que realmente marcan una diferencia en nuestra práctica clínica y las que realmente nos van a suponer un reto en cuestión del conocimiento que tenemos que tener y la cantidad de cosas que debemos de manejar al momento de decidir trabajar con animales exóticos. Entonces, con todo esto, nosotros tenemos que ser conscientes
de que nunca, jamás en nuestra práctica clínica vamos a lograr saberlo todo de todas las especies. Simplemente es imposible decir, no, sí, yo soy Juan Camané, yo soy Is Ventura y yo me voy a fletar a cualquier paciente que me pongan enfrente con cualquier patología, ¿no? No es posible y tenemos que ser muy conscientes de nuestras capacidades y tener la franqueza de decir, no sé, no puedo, yo no me dedico a esta especie, hay que referir el caso o a lo mejor sí, saber que no podemos manejar tal cual una especie, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el respeto que le tenemos a nuestra profesión, a nuestro paciente, al propietario del paciente y a nuestros colegas, que no por tomar un caso y a lo mejor por ganarnos lo de la consulta o por tener el antecedente profesional, vamos a dejar al animal hecho un cagazo, ¿no? Mejor ser francos y saber referir, lo cual también pues supone ahora sí que un reto para muchos colegas que en realidad no, pues no se toman esta molestia o este momento de autocrítica y de autoconocimiento de decir, ¿sabes qué? La neta, esto se me está saliendo de las manos. Y una vez decidiendo tomar un caso, trabajarlo y empezar a manejar la clínica de exóticos, lo primero que tenemos que saber es hacer un proceso de sujeción sin lesión. Siempre trabajar considerando la seguridad para ambas partes. ¿Y cuál va a ser el primer paso para esto? Pues contar con el equipo de seguridad adecuado o sabernos manejar de una manera que no ponga en riesgo ni la integridad del animal ni la integridad nuestra. Entonces, siempre se considera al paciente como un paciente temperamental o como un paciente sin manejo hasta que se demuestre lo contrario. Aunque el dueño te diga, mi perico es un amor, mi perico nunca ha mordido a nadie, el panchito no hace nada, jamás nos vamos con esa finta porque en esas fintas es donde salen los accidentes. Y accidentes con fauna silvestre se llevan dedos, accidentes con fauna silvestre se llevan pedazos y pueden terminar hasta en hospital. Entonces, siempre extremar precauciones al momento de trabajar con animales exóticos. Si tenemos guantes de manejo, utilizarlos. Si tenemos redes, utilizarlas y tener una planificación bien estructurada de qué es lo que vamos a hacer para evitar terminar pues con lesiones tanto para nosotros como para el animal. Y referente a esto también, saber que los pacientes de la clínica de exóticos y de la fauna silvestre son pacientes indispuestos. Jamás vamos a ver, o difícilmente vamos a ver un paciente que sea el más dejado hasta para una inspección clínica general, ¿no? Entonces, sus conductas naturales van muy de la mano con reacciones instintivas y el animal se va a tirar tal cual a una agresión cuando él se sienta amenazado. Entonces, es parte de nuestro trabajo entender que simplemente el animal es así, no es como una cuestión que deba trascendernos en ese sentido, pero sí saber que ese tipo de conductas van a dificultar el manejo y que predisponen al ejemplar a sufrir estrés, unos niveles de estrés muy altos, ¿no? Entonces, todo esto aumenta los factores de riesgo y por los mismos que tenemos que tomar pues precauciones al momento de hacer la sujeción y el procedimiento clínico que estemos realizando, ¿no? Uno de los factores que más nos va a jugar en contra al momento de trabajar con animales exóticos es todo lo referente al estrés. Esto particularmente se ve en la clínica de aves porque el estrés, pues son animales muy susceptibles al estrés en un sentido de que puedes estar haciendo una inspección clínica general y el animal se choca por estrés y se te muere en la mano. O sea, siempre tenemos que valorar cuánto voy a estresar al animal durante el manejo y si realmente vale la pena realizarlo en cuestión costo-beneficio del procedimiento que tenemos que realizar. El manejo de fauna silvestre y de animales exóticos solo se realiza bajo condiciones de necesidad clínica o de una necesidad real de manejo. Entonces, los factores que tenemos que considerar al momento del manejo para evitar estos niveles de estrés tan exacerbados son, número uno, una correcta sujeción. ¿A qué me refiero con una sujeción correcta? Ustedes pueden buscar en todos los manuales y en todos los libros y en todos los recursos bibliográficos que existen y van a encontrar decenas de técnicas de sujeción para diversos animales, ¿no? Al final, la técnica de sujeción correcta es tal cual la que nos sirva, ¿no? Y esto es muy ambiguo, pero es
la cuestión de que el manejo que una persona realiza como operador no es el mismo que se facilita para otra persona. O a lo mejor la técnica que está escrita en el libro no me sirve para el caso clínico que yo estoy manejando, ¿no? Supongamos que para un ave yo tengo que hacer un manejo que involucre sujetar las alas, pero el caso que yo estoy viendo es un ave que tiene una ala fracturada. ¿Cómo voy a trabajar de ese modo? Tenemos que adaptar la sujeción y manejarnos de una manera que sí podamos realizar el procedimiento clínico, pero que siga siendo seguro para el animal y para el operador. Número 2, tenemos que planificar los manejos. Siempre que vayamos a trabajar con un animal exótico, verbalizarnos entre equipo de trabajo qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los objetivos que vamos a lograr con el manejo y paso a paso qué se va a hacer. Entonces, vamos a entrar a un hábitat, tal persona va a tener la red, hace la captura con la red, otra persona sujeta con guantes. Una vez que se tenga con guantes, por ejemplo, si vamos a pesar, si vamos a tomar muestras de sangre, si vamos a hacer limado de uñas, etcétera. Saber cada parte del equipo de trabajo qué es lo que vamos a hacer paso por paso, verificar que tengamos los materiales a la mano y posteriormente ejecutar. Si no tenemos una planificación de manejo correcto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a entrar y vamos a hacer un santo cagadero, se nos van a olvidar cosas, y entonces yo qué hago, y es que ya lo tengo aquí, y entonces te faltan los guantes, y entonces cómo lo agarro, y el animal va a estar con unos niveles de estrés por los cielos, nuestro manejo se va a prolongar en duración, y va a ser un estrés innecesario que nos va a poner en riesgo al paciente. Entonces, la planificación del manejo es una parte sustancial y esencialísima de cualquier procedimiento, por más sencillo que sea. Siguiente cuestión que tenemos que considerar, la reducción de tiempos. Los libros mencionan, o sea, la bibliografía menciona que el máximo de tiempo que se puede hacer para un manejo en un animal exótico que funge como mascota, o sea, que está relativamente acostumbrado al trato con los humanos, es de máximo 10 minutos. Esto es lo que dice la literatura. Para un animal silvestre que no está acostumbrado al contacto con humanos, se refiere que lo máximo son 5 minutos. Entonces, pues hablando de literatura, estos son tiempos utópicos, ¿no? Sería una cuestión así como récord, poder hacer un manejo en 10 o en 5 minutos. Usualmente nos prolongamos más. Sin embargo, lo importante en esta parte es reducir nuestros tiempos de manejo lo más posible para, en ese sentido, poder reducir los niveles de estrés lo más posible. Materiales disponibles, ya lo comentábamos. Si voy a hacer un pesaje, ¿qué necesito? La red, los guantes, la báscula, dónde voy a poner al animal para pesarlo y considerar todo lo que vamos a necesitar para no estar corriendo por materiales ida y vuelta. Y siguiente, buena comunicación con el equipo. Antes, durante y después del proceso. Durante, ¿cómo nos vamos a estar comunicando? Oye, ya tienes bien sujeto, necesitas que te apoye con algo, y la persona que esté ejerciendo el manejo siempre lleva la batuta de qué es lo que se va a hacer. Oye, necesito que me pases esto, sosténme aquí, sosténme acá, y hasta que no esté bien asegurado el animal, no se procede con lo que se tiene que hacer. Hablando acerca del manejo de emergencias, pues resulta todo un tema al momento que hablamos de animales exóticos, en el sentido de que la mayor parte de los animales exóticos no van a mostrar signos hasta que ya sea una enfermedad muy avanzada o una cuestión patológica muy grave, ¿no? Entonces, regla de oro, paciente que llega a clínica o paciente que solicita consulta, se considera un paciente crítico hasta que se demuestre lo contrario. Paciente que presenta signos se considera un paciente grave. Las emergencias suelen, pues obviamente, llegar muy súbitamente, suelen agravarse con rapidez, incluso es común que haya muertes súbitas sin signos, y al momento de manejar toda esta cuestión, hay que ser muy cautos y muy delicados al momento de informar al propietario del estado de salud de su mascota, ¿no? Porque nosotros podemos decir, no, pues viene respirando medio mal, ¿no? Pero pues ahorita le damos un broncodilatador, un mucolítico y sale bien, ¿no? Y uno sale con el propietario y le dice, no, pues todo chido, nos vemos mañana. Y a las 2 horas el periquito cagó y ya está 3 metros bajo el suelo, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? El propietario se te va a ir al cuello porque tú le dijiste que su perico estaba bien. Entonces, paciente con signos, paciente crítico, siempre.
Y al respecto de esta comunicación con los propietarios, tenemos que ser pues conscientes de que los veterinarios siempre vamos a trabajar en triada, ¿no? Tenemos primero médica o médico veterinario, somos quienes diagnosticamos, indicamos tratamientos, realizamos procedimientos, y si esto fuera medicina humana tendríamos médico y paciente únicamente, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos médico, paciente y propietario. Y los propietarios suelen ser quienes nos hacen darnos de golpes contra la pared, porque son quienes tienen que autorizarnos y tienen que, ay, disculpen, tienen que brindar el primer contacto con el paciente. Ellos son quienes al final se dan cuenta que el paciente está presentando un signo, que el paciente dejó de comer, que el paciente está teniendo una actitud rara, un comportamiento anormal, y van a ser quienes nos lo comuniquen directamente a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que siempre mantener una comunicación que sea asertiva, que sea abierta y que sea constructiva con el propietario. Porque si nosotros no generamos esa relación y esta triada entre médico, propietario y paciente, va a ser imposible que podamos seguir un tratamiento de una manera integral, o incluso vamos a generar que el propietario tenga este cierre de posibilidades, ¿no? Y esto va mucho de la mano de que el 80% de las veces vamos a querer ahorcar al propietario. Y esto por un mal cuidado o por una desatención, una cuestión de este tipo. Y vamos a estar haciendo habaneros del coraje que nos hace pasar el propietario. Pero si nosotros tenemos esta actitud de, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad la cagaste, eres una persona irresponsable, eres una persona que te valió tu animal durante X meses, ¿qué es lo que va a pasar? No, pues ¿sabes qué? Dale la medicina para el dolor y me lo llevo. Entonces, a medida que nosotros tengamos esta capacidad de comunicación con el propietario, va a ser que podamos tener un mejor resultado con el paciente. Podemos ser el mejor médico del mundo, podemos tener el mejor manejo clínico, el mejor manejo diagnóstico, pero si no manejamos correctamente la triada de la atención veterinaria, no vamos a poder trabajar en ningún sentido. Y siguiendo con la parte sobre propietarios y guardianes, que claramente suponen un reto, tenemos que tener siempre en mente, son el principal medio de bienestar o de malestar del paciente. Son quienes dan la dieta, son quienes cuidan los hábitats, ellos son quienes van a dar esta pauta de qué tan bien o qué tan mal vive el animal. Tenemos que ser capaces de dar esa guía y ese seguimiento de qué está haciendo el propietario con su mascota y de hacer las correcciones que sean pertinentes. Entonces, el 80% de los casos que llegan a consulta son por estas frasecitas de aquí, que yo creo que muchos de nosotros las hemos escuchado. Doctora, leí en internet que un desparasitante casero y pues le puse 2 litros y ahorita como que veo que no respira bien. Es que gusta comer papitas y pues todos los días le doy sus papitas con su café, ¿no? ¿Y por qué me cobra tan caro? Y es que lleva 3 meses enfermo, pero hoy me di cuenta que ya no puede respirar bien. Y entonces es ahí cuando nosotros nos queremos dar de topes y tenemos que mantener, como les digo, este canal de comunicación abierto y esta comunicación asertiva con los propietarios. Y por último, uno de los retos que también se nos presentan en la clínica de exóticas son la disponibilidad y posibilidad, sobre todo de pruebas de laboratorio y de equipo. Con disponibilidad, ¿a qué me refiero? Pues a tener con el equipo, por ejemplo, de procesamiento de muestras, equipo de laboratorio adecuado que se nos permita procesar una muestra, por ejemplo, de un ave o de un reptil y no solamente de mamíferos, que podamos adaptar una máquina de rayos X, una máquina de tomografía, de electrocardiografía, a cualquier paciente que venga con esta diversidad de fauna que atendemos. Y siguiente, la posibilidad. ¿Por qué es importante la posibilidad? Porque no siempre vamos a poder trabajar del mismo modo. Por ejemplo, un canario que pesa 40 gramos y el laboratorio nos dice necesito 2 mililitros de muestra de sangre para poder correr la prueba. ¿De dónde? O sea, ni desangrando al animal completo vas a tener 2 mililitros de sangre. Ver la viabilidad de la toma de muestra o adaptarnos a otras técnicas diagnósticas. A lo mejor no puedo
pedir una química sanguínea de X mil elementos, pero puedo hacer un frotis sanguíneo que me puede dar una idea, ¿no? Y siguiente, la autorización de los propietarios, porque desgraciadamente muchas veces nos vamos a topar con esta cuestión de que, chin, pues es que el estudio me cuesta 600 pesos, pues mejor me compro otro canario, ¿no? Entonces, pues en esta parte concluimos con, con la conferencia como tal, seguimos con la parte de preguntas y comentarios. ¿Alguna duda, comentario, opinión la pueden escribir en la parte del chat, porfa? Igual recordarles que la plática se queda grabada. Sara, ya hay una pregunta de Paula Ríos. Dice, ¿algún ¿Sí? tip para poder guiar de manera adecuada a un propietario necio? Ay, tip para guiar a un propietario necio. Nosotros la manera en que nos manejamos al momento de la consulta privada es entregamos siempre una guía, varias páginas, pues sí, textográficas que indican todos los cuidados que debe de tener el animal. Las hacemos por especie, obviamente, y se le explica al propietario durante la consulta. Normalmente, cuando uno mantiene los canales de comunicación abiertos con los propietarios, suelen ser más receptivos. Entonces, creo que a nosotras nos ha funcionado muy bien mantener como la asertividad y hablarles siempre de manera positiva. O sea, no decirles está prohibido o está mal hacer X cosa, sino lo que decimos casi siempre es, yo te recomendaría que, creo que sería más conveniente, deberíamos intentar dar la dieta de este modo, o me gustaría que intentemos y hablar en plural. Eso me sirve mucho para mantener como cierta apertura con los propietarios. Y se dejó de compartir mi pantalla. Ah, no, ya me dijeron que no. Este, perdón, perdí el hilo. Sí, pues es la cuestión, mantener la asertividad, mantener una comunicación en plural y dar las cosas siempre como recomendación, a menos que sea algo muy tajante, entonces sí decir, oye, ¿sabes qué? La verdad, esto no me parece tan correcto porque esto y esto, ¿no? O sea, dar los motivos y los propietarios casi siempre lo entienden bien de ese modo. Hay otra pregunta de Nadia. ¿Todos los animales exóticos, ay, a ver, permítame. ¿Todos los animales exóticos pueden no presentar síntomas al presentarse una enfermedad hasta que está muy avanzada o aplica específicamente a las aves? Es algo muy característico de aves, pero te diría que aplica más bien como generalidad a animales que son presas, porque también lo vemos mucho en lepóridos y en roedores, que son animales que suelen ser presas. Entonces, eso tiene que ver mucho con cuestiones conductuales y evolutivas de las especies. O sea, si es un animal que en su hábitat natural tiene que mantenerse alerta a depredadores, que tiene que mantenerse, pues ahora sí que en una cuestión defensiva, va a ser más difícil que muestre signos. No sé si con eso queda